Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando el libro de Deuteronomio y ya se nos está terminando el libro. Ya vamos por los últimos capítulos. Esta es una de las últimas porciones del libro de Deuteronomio. Esta semana nos corresponde estudiar desde el capítulo 29 hasta el capítulo 31. Es una porción doble, pero no nos vamos a enfocar en toda la porción, sino que nos vamos a enfocar en uno de los capítulos. Bien, recuerden que la serie de estudios que estamos llevando este ciclo se llama Contexto y los Mandamientos. Estamos aprendiendo sobre el contexto bíblico y también los mandamientos. Y justamente en esta porción, principalmente en el capítulo 31, que es el capítulo que vamos a estar cubriendo el día de hoy, hay varios mandamientos, pero vamos a enfocarnos en uno en particular. Bien, pero quiero que empecemos a estudiar, que empecemos a repasar esta porción y quiero que vamos al capítulo 31. Pero antes, quiero compartirles esto, familia. Recuerden que estamos usando esta metodología de estudio. Es una metodología que nos va a permitir entender el texto bíblico. Recuerden que para poder entender el texto bíblico necesitamos entender el contexto arqueológico, cultural, histórico, geográfico. Por supuesto, algo que muy poco se cubre es el templo. Para poder entender el contexto del libro o la carta, el contexto del capítulo y de esa forma sacar la esencia de lo que es el texto bíblico. Bien, entonces teniendo esto en mente, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 31 y vamos a leer los primeros versos. Bien, dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años. Y no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Adonai me ha dicho, no pasarás este Jordán. Adonai, tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Adonai ha dicho. ¡Wow, familia! Acá hay algo bien interesante que necesitamos entender en el contexto. ¿Por qué empieza el capítulo? Ahora la pregunta es, ¿por qué el capítulo 31 empieza diciendo Moisés, soy de edad de 120 años? Empieza diciendo, yo soy de 120 años, ya no puedo entrar ni salir. Recuerden que Moisés no iba a poder entrar a la tierra prometida. Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Ahora esto es bien interesante porque cuando leemos el contexto entendemos, recuerden, Israel no está solo en el mundo. Hay otras naciones alrededor de Israel. Y por algo hay un mensaje aquí que nos dice Moisés, yo soy de 120 años. Hay que preguntarnos por qué, cuál es el mensaje que le está queriendo dar a Israel con respecto a estos 120 años. Y es bien interesante porque cuando vemos nosotros el contexto cultural, cuando estamos viendo nosotros, recuerden, Israel no está solo en el mundo, hay otras naciones. Cuando nosotros vemos, acá yo les voy a compartir de un recurso que se llama Deuteronomio, que es de la editorial Sondervan, un comentario del contexto cultural, y miren lo que dice con respecto a la vejez. ¿Por qué? Porque esto es algo que nos va a dar a entender el mensaje que Moisés está dando y el mensaje que el Eterno quiere darle a su pueblo. Recuerden que Israel salió de Egipto. Estuvo 400 años en Egipto, 80 años como esclavos. Es decir que Israel se había sincretizado con los egipcios. Entonces vamos a ver desde Génesis hasta el libro de Deuteronomio, y algo que hemos estado estudiando este año, es ver cómo el Eterno hace un precedente contracultural. Esto no quiere decir que Moisés está tomando cosas del antiguo Medio Oriente, sino que es Dios mismo tomando conceptos, vocabulario del antiguo Medio Oriente para marcar una diferencia. Le va a enseñar a Israel que Israel tiene que tener una cosmovisión distinta que los egipcios. Una cosmovisión distinta al mundo antiguo. Cosmovisión me refiero a la visión del mundo. O sea, quiere decir que Israel no puede ser igual que las naciones. Tiene que ser distinto.
Su forma de ver del mundo tiene que ser distinta. Y esto es algo que vamos a entender ahora por qué Moisés le deja en claro al pueblo, porque son 120 años. Miren, vamos a ver lo que es la vejez o la edad plena o la edad máxima que se pretendía llegar en el antiguo Medio Oriente. Y este número nos va a dar un mensaje, familia. Miren lo que dice. La vejez era una bendición era una bendición de los dioses en el pensamiento del antiguo Cercano Oriente. A los reyes, antes del diluvio, en la lista de reyes sumerios se le atribuyeron vidas heroicas de miles de años. O sea, miren que llegar a una edad avanzada era un privilegio en el mundo antiguo. Y miren que están hablando acá sobre el diluvio, o sea que muchas culturas tienen podríamos decir, una percepción, una cosmovisión, una visión del mundo con respecto al diluvio. Y muchos dicen que históricamente, dice que sus reyes, acá está hablando de los reyes de Mesopotamia, dice que antes del diluvio ellos tenían miles de años, tenían muchos años. La edad de 110 años representa una vida plena en Egipto. Miren, 110 años es una vida plena en Egipto. ¿Y Moisés cuántos años tenía? 120. Acá ya vamos viendo un mensaje que quiere dar el Eterno. Ramsés II, miren, Ramsés II, que fue uno de los grandes faraones de Egipto, tuvo una vida de 90 años. Ni siquiera llegó a los 110 que se pretendía en Egipto. Moisés alcanzó el ideal bíblico. Wow, familia, acá tenemos un precedente bíblico de 120 años. O sea que si nosotros leemos la Biblia, el Eterno dice que para Israel, la edad de plena de un hombre o de una mujer tiene que ser de 120 años. ¿Qué mensaje está dando entonces esto? Si Egipto era 110, dice para Israel, esto no va a ser así. Acá hay un mensaje contracultural. ¿Qué está haciendo el Eterno? Reprogramando la mente de todo un pueblo que se había sincretizado en el mundo egipcio. Diciéndole, la vida no es como los egipcios les enseñaron. Para Dios es otro tipo de vida. Un tipo de vida distinto. Y miren, nos está dando el comentarista dos citas. Vamos a ir a Génesis, capítulo 6, párrafo 3, versículo 3. Génesis 6.3 y nos va a dar la cantidad de años que el Eterno dice que el hombre va a vivir. Obviamente que esto también, si empezamos a estudiarlo, vamos a tener otro mensaje que habla con respecto a los jubileos, pero en sí miren lo que dice el versículo 3 en lo literal. Y dijo Adonai, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Y este es el primer precedente de que una vida plena, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que el diseño del Eterno, son 120 años. Wow, familia, primer precedente. Ahora vemos que ahora estamos haciendo una conexión con Deuteronomio capítulo 31, Génesis capítulo 6. Esto nos está marcando el patrón que el Eterno quiere establecer en la vida de su pueblo. Lo que vemos en Génesis va a afectar en el Éxodo, va a afectar en Deuteronomio. Recuerden que Deuteronomio es la renovación de convenio de una nueva generación que está por entrar a la tierra prometida. También nos cita Génesis capítulo 50, verso 26. Vamos a ir al capítulo 50, verso 26. Y dice lo siguiente. Y acá está hablando de José. Miren. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¡Wow, familia! No sé si se habrán dado cuenta. Ramsés II, podremos decir que es casi contemporáneo con José, ¿cuántos años vivió? 90. Y José, un hebreo, un israelita, y conocemos la historia de José, vivió más que Ramsés II. Vivió el ideal de Egipto, dejando precedente que el Eterno fue quien hizo que José llegara a la plenitud. O sea, esto es un mensaje para los egipcios. Y ahora vemos que realmente los hombres de Dios
llegaron a cubrir a más de 100 años, a pasar de más de 100 años. Eso es algo bien interesante, familia. Miren, el comentarista sigue hablándonos sobre el contexto, porque miren, esto nos va a dar a entender el por qué ahora Moisés está haciendo claro, miren, yo tengo 120 años. Y si nos ponemos a ver, Moisés con 120 años tenía fuerza. Él estuvo casi un día creo que el mensaje duró un día completo, él hablando, estando de pie ante todo un pueblo, renovando el convenio para que el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. O sea que eran 120 años, él estaba en la plenitud de su vida. Pero él sabía que el Eterno le había dicho, del Jordán no pasarás. Y miren lo que dice el comentarista. Ptah-hotep, que es un antiguo visir y sabio de Egipto, instruye a sus hijos sobre cómo vivir y pensar para disfrutar de una vida larga. Ahora vamos a ver cuál es el concepto, y esto nos va a ayudar a entender el propósito por qué el Eterno dice esto de 120 años y qué quiere marcar, qué precedente cultural quiere marcar. Entonces vemos que un sabio de Egipto le enseña a sus hijos los secretos, podríamos decirle, los secretos de tener una vida larga y exitosa. El mismo alcance, dice, él mismo alcanzó 110 años a través del favor del rey y el dios Horus. Recuerden que el faraón era un hijo de los dioses de Egipto. En textos más recientes encontramos en Emar la edad ideal de 120 años ha surgido y era conocido en Enlil y Namsitara. El promedio de vida en el antiguo cercano oriente era, de hecho, solo unos 45 años aproximadamente. O sea, miren cuál era el promedio de vida regular. Y porque ellos ostentaban llegar a los 110, era la plenitud de vida. ¡Wow! Y Moisés está llegando a los 120. Moisés, Aarón, Miriam, la hermana de Moisés, Josué, Job y un sumo sacerdote llamado Joiada fueron las únicas personas, más allá de Génesis, que vivieron 100 años o más. Y ahí es interesante ver quién era Aarón, quién era Moisés, quién era este sumo sacerdote Joiada. Una asignación, familia. Lean los libros de Primera y Segunda de Reyes. Y ahí van a poder ver quién era Joiada y quién era el rey que estaba con Joiada. Y qué hicieron el rey y Joiada. Y por algo, este hombre, este sumo sacerdote, llegó a pasar los 100 años. Al igual que Moisés, igual que Aarón, que Josué, que Job. ¿Quién era Job? Algo que tenemos que meditar para entender por qué llegaron a la plenitud de días. Varias frases utilizadas para describir la vejez como duración de los días se han encontrado fuera del Antiguo Testamento en escritos, por ejemplo, de Kuntilet Arjud, que son escritos del siglo 9 al siglo 53 antes de la era común. Bien. Antiguas. Perdón, el siglo 8, ya le había agregado unos años. Pasa que no me aprendí los números romanos. Me la llevé a diciembre. No, estamos hablando de que de entre el siglo 9 y el siglo 8, antes de la era común, existían estos escritos que hablaban también sobre la vejez. Antiguos paralelos del cercano oriente en el semita occidental y en el arcadio ocurren. O sea, es algo que era muy común en el antiguo Medio Oriente. Tratar la vejez, la plenitud de vida y la expectativa de vida era algo común y que se pretendía llegar lo más lejos que se podía en la vida. Ahora entendemos por qué ahora en nuestra cultura muchas veces queremos el secreto de la juventud. No es algo que viene de ahora, que surgió ahora. Miren de dónde viene. De estas culturas orientales. Dice, Nabónido, que era un rey de la era neobabilónica, tuvo una madre que se hizo famosa por su vejez por el dios Sin. Wow, miren a quién le atribuye Nabónido de que su madre había vivido muchos años, a un dios llamado Sin, quien extendió su vida y, lo que es más importante, mantuvo su plena capacidad mental y poderes de razonamiento. O sea que llegó una mujer vigorosa. Pero miren lo que hacía este rey, pagano vamos a decirle,
le atribuía a un dios pagano la vida longeva de su madre. Nabónido mismo oró a Sin para una vida presente de largos días. O sea, ellos le atribuían los largos años, los largos días de vida a sus dioses, a dioses paganos. Y acá tenemos un ejemplo. Y ahora es algo bien interesante que quiero preguntarles. Si en Génesis nos está diciendo que la vida del hombre va a ser de 120 años, Moisés vivió 120 años, ¿cuál fue el secreto? ¿Cuál fue el secreto de por qué Moisés vive 120 años? ¿Qué fue lo que hizo que llegara a la plenitud de días? Y saben, la respuesta la tenemos en la Biblia. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a Proverbios capítulo 3, verso 1 al 8. Así es, mi hermana. Miren lo que dice. Proverbios 3, del versículo 1 al 8. Y miren cuál es el secreto de este libro de sabiduría. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Miren lo que dice. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largos días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuál era el secreto para Israel para tener una larga vida? No era adorar a los dioses egipcios, a los dioses paganos. No, era simplemente mantenerse en el pacto, en el convenio. Y algo de esto hablamos la porción pasada, en donde el pueblo tenía que hacer un juramento de que iba a guardar los mandamientos cuando entrara a la tierra prometida. ¿Para qué? Para recibir las bendiciones. Y una de las bendiciones era tener largos días de vida, años de vida y paz se te aumentarán, dice. Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Wow, Jeremías 31. Que escribirá los mandamientos, un nuevo pacto, un pacto renovado. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Cuál es el secreto de la vida que nos da al analizar el por qué el Eterno, mejor dicho, Moisés dice, tengo 120 años? Es marcando una diferencia contracultural, diciéndole, hey Israel, la largura de vidas no es por adorar a los dioses o adorar a Dios como las naciones. Israel tenía que ser distinto. Tenía que tener una vida distinta, en donde tenía que estar sujeto a los mandamientos, a guardar y poner por obra los mandamientos de Dios, para de esa forma obtener largura de días, años prósperos y de paz, y no solo tener aceptación, una buena opinión delante de Dios, sino de los hombres. Por el testimonio que tenía que dar cada israelita. Y esto nos habla a nosotros que quizás en nuestras vidas tengamos que tomar decisiones radicales, familia. De que realmente nos parezcamos más a Israel y no a las naciones. Que tengamos que ser coherentes con lo que digo, hago y creo. Me tengo que parecer a Israel. Y gozaremos de las bendiciones. Algo que hablamos en la porción anterior. Entonces, ven ahora lo importante que es estudiar el contexto, de conocer cuál era la situación social, política, económica de Israel en ese mundo. Y ahora vemos que el Eterno, ¿qué está haciendo? No está copiando, sino que está diciendo, hey, las cosas no son como Egipto, no son como en Mesopotamia. Hay una sola forma de hacer las cosas y es como Dios nos ordena que hagamos. Eso es lo que nos está diciendo esta introducción de Deuteronomios capítulo 31. Algo bien interesante, algo que nos llama mucho la atención y que nos tiene que ahora nosotros llamar más la atención porque nos está dando algunos secretos que podemos aplicar a nuestras vidas. Obviamente que hoy nosotros estamos acercándonos, somos, podemos decir, extranjeros, que hoy nos estamos acercando a una vida conforme al pacto que Dios hizo con su pueblo. Obviamente que ahora tenemos que empezar a corregir, tomar decisiones y empezar a caminar en pos de tener esta vida en bendición. Vemos que la bendición para Israel no es tener riquezas, sino que es tener una vida en paz, una vida digna, una vida, podemos decir, honorable delante de Dios y delante de los hombres. Entonces ahora teniendo en mente esto, vamos a seguir leyendo el Deuteronomio capítulo 31. Porque vamos a ver
aquí algo bien interesante, porque aquí vamos a ver uno de los mandamientos que se hablan aquí. Y ahora entendiendo esto, y ahora nos va a ayudar a entender por qué ya dice 120 años Moisés, y ahora entendiendo cuál es el secreto, que es que guardar los mandamientos, ponerlos por obra, vivir de acuerdo al pacto. Ahora es interesante porque en el verso 9 miren lo que dice. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevan el arca del pacto de Adonai, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta solemne de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Adonai tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel al oído de ellos. Y harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y sus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Adonai vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Adonai vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. O sea, miren, acá está diciendo, ahora recuerden que el libro de Deuteronomio no es un libro teológico, es un libro legal. Está confeccionado como una acta legal del antiguo Medio Oriente, en donde vemos que el Eterno está marcando diferencias y diciendo, hey, lo que para las naciones es bueno, para Israel es malo. Y lo que es bueno para Israel es malo para las naciones. Un vocabulario de escritos del primer siglo. Entonces, vemos entonces que acá hay algo bien interesante que quiero marcarles, que es el verso 9. Dice, y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Adonai y todos los ancianos de Israel. ¿A quién le dio este rollo? A los levitas. ¿A dónde colocaron? Y a los ancianos. ¿A dónde colocaron este rollo? Junto con el arca. No dentro del arca. Y esto es algo que tenemos, miren, otra cosa que tenemos que ver de acuerdo al contexto bíblico. El arca, ¿qué había en el arca? Yo les hago esta pregunta, igual a los que están en internet. ¿Qué había dentro del arca? Las tablas, la, la vara de Aarón que reverenció. ¿Qué más había? Maná. ¿Pero será que estaba dentro de las tablas? ¿Estaba dentro del arca? ¿Por qué no? Vamos a responder. Muy bien, muy bien. Vamos a responder eso. Miren, vamos a ir a la Biblia. ¿Por qué? Porque miren, esto es tan interesante. Y esto nos va a ayudar a entender por qué necesitamos estudiar el contexto. La pregunta es, ¿qué había dentro del arca? Acá vemos que Moisés le dice, tomen esta ley, pónganla junto con el arca, y cada 7 años léanla, y ya vamos a ver por qué cada 7 años. Vamos a ir a Éxodo capítulo 16. Vamos a ir a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, versos 33-34, dice lo siguiente. Vamos un poquito más abajo. 33-34. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, una unidad de medida de volumen de maná, y ponla delante de Adonai para que sea guardada para vuestras descendientes. Y Aarón la puso delante del testimonio para guardarla, como Adonai lo mandó a Moisés. ¿Estaba dentro? No, delante del testimonio. Cuando dice testimonio está hablando del arca. ¿Por qué el arca es testimonio? Porque en el arca solamente estaban las tablas. En el concepto de Antiguo Medio Oriente, todos los pactos se hacían en tablas o en escritos, en manuscritos, que era una copia para la deidad, otra para quienes hacían el pacto y otra era para el rey. Pero ahora cuando nosotros vemos, ¿quién es el rey de Israel? El Eterno. ¿Y quién es el Dios de Israel? El Eterno. Por eso están las dos tablas dentro del arca. Y por eso ese es el testimonio. Y vamos a ver en esta porción por qué se entiende como testimonio. Porque la Torá,
va a ser testigo contra Israel. Va a ser nuestro testigo en contra nuestra. Entonces vemos que el maná estaba enfrente, no estaba dentro. Ahora vamos a Números. Vamos a ir a Números, capítulo, ya les digo bien el capítulo 17. Número, capítulo 17. Verso 10. Y dice, y Adonai dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que sea guardada por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar que sus quejas de delante de mí, para que no mueran. ¿Dónde estaba la vara del testimonio? Delante. O sea que solamente dentro, junto con el maná, o sea que estaba el arca, dentro del arca, las tablas, y delante estaban estos dos testimonios, el maná y la vara de Aarón. Bien, esto es bien interesante, porque ahora miren, siempre creíamos que dentro del arca encontraríamos el maná y la vara de Aarón. No, estaban juntos, estaban delante. Ahora vemos que ahora se suma en Deuteronomio 31, no solo se está sumando la vasija con maná, la vara de Aarón, sino que tiene que haber un rollo de Torah. Un Sefer Torah, el rollo en donde que escribió Moisés, el rollo original escrito por Moisés, tiene que estar junto al arca. Y miren, quiero que vamos a Segunda de Reyes. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 22. Y que está hablando del rey Josías. Un rey que tenemos que mirar mucho, familia, si queremos conocer cómo va a ser la venida de nuestro Mesías Yeshua como rey. ¿Cuál va a ser el rol, la función y el propósito? Segunda de Reyes 22. De los versos 8 al 10. Y miren, yo les recomiendo, familia, que queremos conocer a Yeshua como el rey, conozcamos la historia de este rey Josías. Porque lo que hizo Josías es lo que el Mesías va a hacer cuando retorne como rey. Vamos a leer el verso 8 al 10. Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Adonai. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se ha hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Adonai. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Adonai por mí y por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. ¡Wow! Acá tenemos que entender que Josías hizo algo que ningún otro rey había hecho. Él hizo que el pueblo, ahora miren la función de un rey, es hacer que el pueblo vuelva a la Torá, que vuelva a los mandamientos. Y no solo eso, sino que este rey Josías procuró que el templo de Dios fuera remodelado, refaccionado, porque había sido abandonado a causa de los reyes posteriores que hicieron lo malo delante de Dios. Ahora Josías dice, yo voy a hacer que este templo sea reconstruido. Y en esa reconstrucción se encontró el rollo que Moisés había escrito. Ese es el rollo que llevaron a la presencia del rey, y rey, cuando se lo leyeron, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos porque reconoció que Israel había transgredido. Y él intercede por el pueblo y el Eterno le dice, ciertamente tú no verás la maldición que cae sobre el pueblo. Pero lamentablemente el pueblo tuvo que, como había hecho un juramento de que no se iba a apartar, y resulta que se apartó, cayeron las consecuencias. Ahora sabemos que la maldición no es nada místico, sino que son las consecuencias negativas de no guardar el pacto.
Es como cuando yo rompo un contrato de alquiler. ¿Cuál es la maldición? Que me desalojen. ¿Por qué? Por no cumplir con mi parte del convenio. Exactamente está sucediendo aquí lo mismo, familia, ¿bien? Entonces ahora vemos que en el arca estaba el arca, el maná, la vara de Aarón y la Torá. Que más adelante vamos a ver que Moisés dice, esta Torá va a ser como testigo en contra de Israel. Y recuerden que la porción pasada, el Eterno le enseña al pueblo que cuando entran a la tierra prometida, se van a tener que parar entre el monte Ebal y el monte Gerizim. En el monte Ebal declarar las maldiciones y en el monte Gerizim las bendiciones. Pero en el monte Ebal, ¿qué sucede? Hacen un juramento el pueblo en base a las maldiciones diciendo, si nosotros rompemos, parafraseando, si nosotros rompemos el pacto, dijeron, amén, que así sea, todas estas maldiciones recaigan sobre nosotros. Algo bien interesante de tenerlo en cuenta. Entonces ahora, miren lo que hace el Eterno. Les dice que va a haber una Torá, lo que escribió Moisés. Pero dice en el verso 10, dice, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, o sea, cada ciclo de 7 años, cada año Shevitá, muy bien hermana, cada año Shemitá, cada año sabático, año de la remisión, en la fiesta de tabernáculos, cuando viniere todo Israel. Recuerden que Israel tenía que presentarse 3 veces al año. ¿Cómo lo sabemos? Deuteronomio 16:16. En la fiesta de panes sin levaduras, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta del tabernáculos, todo Israel, todo varón se tenía que presentar delante de Adonai y no se podía presentar con las manos vacías. Tenía que llevar sus ofrendas, sus diezmos, sus ofrendas voluntarias. O sea, había que ir a darle gracias al rey. Ahora vemos que cada 7 años entonces que dice el Eterno, le enseñarán al pueblo y tienen que leer esta ley. Dice, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y dice que será oído por todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, extranjeros, no hay acepción de persona. Es para todo el mundo. Ese es el propósito original del Eterno, de que todo el mundo pueda conocerlo y vivir de conforme al modelo que Él estipuló para nosotros. Que eso fue lo que sucedió en Génesis. Miren, vamos a conectarnos con Génesis. Adán y Eva tenían un modelo a seguir. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva se rebelaron. ¿Y qué sucedió? Cayó la maldición. Fueron exiliados del Edén. Ahora, el Eterno está siempre tratando, y esto nos da un mensaje, que el Eterno siempre está tratando de que todo sea restaurado como en el principio. Esa es la nueva creación que se habla en el Nuevo Testamento. Eso es nueva creación. Volver al estado original, al estado en que el Eterno dice, esto es perfecto. Y por eso ahora vemos que le dice que todo el pueblo, no importa si hay extranjeros, hombres, mujeres, niños, todo el mundo, todo Israel, tiene que escuchar las palabras de esta ley. Y principalmente, miren, en una de las festividades que se conoce como una fiesta en donde Israel se supone que tiene que invitar a los extranjeros a conocer al Dios de Israel. La fiesta de tabernáculos, ese es uno de sus propósitos, en donde nuestros hermanos mayores abren sus casas, sus sucas, sus tiendas para recibir a los extranjeros y dar a conocer al Dios de Israel. Y miren, cada 7 años, por eso dice a los extranjeros que estuvieren en tus ciudades, les harás conocer esta ley. Wow, esto es algo bien interesante, familia. Y ahora es la pregunta, ¿por qué cada 7 años? ¿Por qué tiene que Israel cada 7 años leer la Torá? ¿Cuál es el propósito? Sabemos que desde el comienzo, como introducción en el verso 1 al 3, vimos que el Eterno le está dando a entender un mensaje con la edad de Moisés de que hay una forma de llegar a la plenitud de días. ¿Cuál es? ¿Se recuerdan? Cumplir sus mandamientos, cumplir la Torá. Ahora resulta que tiene que estar recordándole a Israel, hey, ustedes hicieron un convenio, renovando un pacto. Pero bueno, vamos a ir al contexto, porque no solo esto lo hacía Israel. Recuerden que el libro de Deuteronomio está basado o está formulado como una acta constitucional, como un formato del antiguo Medio Oriente, pero hay diferencias. Y esta es una de las grandes diferencias, en donde el Eterno vamos a ver que va a marcar una diferencia muy grande, familia. Miren lo que dice en el recurso que estamos usando, que es Deuteronomio,
del editorial Zondervan del contexto bíblico ilustrado, el background ilustrado del comentario del background, o sea, del contexto cultural, dice lo siguiente: lectura del pacto. Los tratados hititas preveían la deposición de documentos de tratados y pactos de cualquier material: hierro, bronce, arcilla, piedra, plata, etc. O sea, tenía que estar escrito. Los pactos que hacían ellos, todo lo tenían que tener documentado. Cuando dice deposición, quiere decir que estaban documentados. Y miren, en hierro, bronce, en donde sea, lo tenían que documentar. En este caso, vemos que Israel lo tiene documentado en dos formas: en las piedras escritas por el dedo del Eterno, y ahora en un documento legal, en un sefer, en un rollo de Torah, en donde están todas las condiciones del pacto, y principalmente en el libro de Deuteronomio, que es la renovación de pacto de una nueva generación que está entrando a la tierra prometida. Era deseable tener una copia de estos documentos en el archivo, pero también hacer posible una futura lectura periódica pública. ¿Por qué? Porque era un recordatorio de que hey, hay un pacto, hay un convenio. Principalmente en el antiguo Medio Oriente se hacía entre sus deidades y entre reyes, en donde se recordaba al pueblo que había un convenio entre un rey y el otro, y que habían cosas que habían que cumplir. Podemos decir como... se me fue la palabra. No, convenio no. Cláusulas que habían que cumplir. Entonces se tenía que leer públicamente para recordarle no solo al rey, sino que también al pueblo de que habían cláusulas que cumplir, ya sea con otro rey que era soberano o con las deidades. Miren lo que dice: el documento que fue depositado ante el Dios, muy parecido a lo que sucede con Israel, y fue leído en presencia del rey y los hijos del país de Ati. Se declararon maldiciones contra cualquiera que fuera tan audaz como para eliminar, dañar, destruir o desfigurar el tratado o documento del pacto. Se establecieron maldiciones para la persona que cambiara el documento. Wow, ¿y Yeshua qué dice? Nadie puede cambiar esta Torá. Ni una J ni una tilde pasará. ¿Por qué? Porque esto está hablando, la Biblia, familia, no es un documento dogmático teológico. Es un documento legal, nadie lo puede cambiar. Y la interpretación tampoco. ¿Por qué? Porque es algo legal. Y miren, se nombran maldiciones. Y en los convenios del antiguo Medio Oriente era también algo muy común. Quien se atreviera a cambiar eso, frito ley. Frito ley, literalmente. Miren, esto lo está sucediendo en el mundo antiguo. ¿Cuánto más sucede en Israel? Por algo Yeshua dice: yo no he venido a cambiar la ley. Ni una J ni una tilde pasará de esta Torá. ¿Y qué hizo Yeshua? Cumplió de acuerdo a lo que dice la ley. Él nunca la cambió. ¿Por qué? Porque era algo que iba en contra de eso. Mire, en Emar, Siria, un festival llamado Sukru refleja una serie de paralelismos significativos entre él y ciertas características del pacto en Deuteronomio. O sea, vamos a ver que hay algo que es muy similar, pero a la vez el Eterno marca un precedente contracultural. Cada 7 años se llevaba a cabo una ceremonia de renovación de convenio, que es paralela al ciclo de 7 años de la lectura y renovación del convenio que se presenta en Deuteronomios 31, del 10 al 11, en la fiesta de las cabañas. El calendario ritual de las fiestas religiosas comenzaba en la primera luna llena del año. Esta fiesta Sukru incluía a todos aquellos que funcionaban como partes esenciales en las fiestas. O sea, incluía a aquellos que eran esenciales, no era para todo el pueblo. ¿Quiénes podían estar aquí? Los sacerdotes paganos, los profetas paganos, el rey pagano, o sea, digamos aquellos que de las naciones. ¿Bien? Pero miren lo que sucede. El rey estaba allí, aunque no era el participante clave, como la práctica de Israel, como lo dicen en Deuteronomio 31:12. Que ¿quién tenía que hacer la lectura? ¿Quién tenía que hacer la lectura en Deuteronomio 31:12? Era el rey. El rey era el que tenía la función de hacerle acordar al pueblo de que tenía que guardar los mandamientos y que había un pacto que se estaba renovando cada 7 años. Bien,
Pero vemos que el rey en el antiguo Medio Oriente no. Entonces esto nos quiere decir que la connotación de un ritual similar en el antiguo Medio Oriente no estaba relacionado con vivir una vida de convenio, sino que era algo relacionado con ¿qué? Con las deidades. Miren lo que dice. El séptimo año también fue especial en una cultura que se llamaban los ugaríticos. También se encuentran ciclos de 7 años con un periodo preparatorio en el sexto año. En el sexto año se hicieron los preparativos para el séptimo año. El festival de Sucru estaba dirigido a quién, miren, a los dioses. O sea, era algo similar, pero el propósito era que agradara a los dioses. Un total de 70 dioses. ¡Wow! ¡Qué lo que era vivir en esa cultura! E implicaban un tratado o pacto entre Emar y su dios Dagán, dios del grano. ¡Wow! Era todo relacionado con el culto a esos dioses que daban la fertilidad. Y acá está el gran precedente cultural, familia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos, sabemos que el rey de Israel es el Eterno. El único Dios de Israel es el Eterno. No hay otro Dios. ¿Y quién tiene que leer acá la Torah? El rey. El rey tiene que enseñarle al pueblo cada 7 años de que hay un convenio, de que tienen que guardar el convenio. Y esta es la gran diferencia con el mundo antiguo. Ahora vemos que el Eterno usa conceptos del mundo antiguo para que su pueblo entienda qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad. Porque es el contexto que ellos viven, es la información que ellos manejan. Entonces vemos cómo ahora el Eterno nos está permitiendo entender el por qué dice: yo necesito que mi pueblo cada 7 años se acuerde que yo soy el único Dios, de que la función del rey no. Y recuerden que cuando habla de que hay un mandamiento que dice que tendrán un rey como las naciones. Pero el Eterno dice: sé que ustedes pedirán que tener un Dios como las naciones. Entonces dice, el Eterno dice: yo les voy a dar ese rey, pero tiene que cumplir estas condiciones. Y todo esto, y es algo interesante, que el rey en Israel tenía que escribirse él personalmente una Torah. Era un mandamiento para el rey, de que el rey sí o sí de Israel tenía que tener una copia escrita por puño y letra de él, de la Torah. Y después, cada 7 años, leérselas al pueblo. Y esta es la gran diferencia, porque vemos que no era por una cuestión de, como dice ahí, por los dioses que nombra, de cultos de fertilidad para la tierra, sino que era reconociendo quién es Dios y que ellos estaban en la tierra prometida porque Dios había cumplido su pacto que le había prometido no a esa generación, sino que se la cumplió ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos fueron justos, nosotros no fuimos justos. Y en Deuteronomio le dice: no se crean que ustedes, creo que en el capítulo 4 dice, no se crean que ustedes van a tomar la tierra porque son muy justos, porque sean muy buenos, muy buenitos. No, es por la promesa jurada a Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Muy bien, hermana, y me olvidaba de esa parte porque dice: además, las naciones que habitan Canaán son mucho peores que ustedes, por eso los tengo que sacar de la tierra y ustedes van a tomar posesión. Como diciendo, ustedes son lo menos peor. Es para que no nos jactemos y reconozcamos que el Eterno es el único Dios, el único Rey soberano, y que el Rey de Israel es el príncipe de Dios en la tierra. Y la función del Rey, y ahora sabemos cuál va a ser la función de Yeshua. Él nos va a hacer volver a la Torah. Él en la fiesta de tabernáculos, miren, Zacarías 14 dice que todas las naciones subirán en la fiesta de tabernáculos a Jerusalén. Yeshua va a estar en esa fiesta leyendo el rollo de la Torah, enseñándonos la Torah. Exactamente, para que aprendan, dice, para que aprendan. Miren, vamos a ir a Deuteronomios 31, porque el vocabulario, muy bien, hermano, que ha hecho esa aclaración, porque es bien claro. Vamos a ir a Deuteronomios 31. Y es bien claro porque dice, para que aprendan. Miren cuál era el propósito por el cual el rey tenía que leer. Vamos a ver los versículos 10, dice, miren, y 11, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Adonai tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos,
Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan. Wow. Y teman. No quiere decir que tengan miedo de terror, sino que está hablando de un temor reverencial, de tener cabana, reverencia delante de Dios, o sea, de tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Pero dice, para que oigan y aprendan, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieran, oigan y aprendan. Miren, otra vez está diciendo, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viváis, que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ellas. O sea, vemos cuál es el propósito. Tenemos dos veces la misma frase. ¿Cuál es el propósito? De que Israel entienda, cada 7 años no se olvide. Exactamente, para que todo el mundo aprenda. No hay excusas para no aprender los mandamientos. En ese momento era muy difícil tener una Biblia, un rollo de Torah en los hogares. Era muy costoso. Entonces, está esta opción de que se lea públicamente y cada 7 años el mismo rey tenía que leerla a todo el pueblo y era su responsabilidad que tanto grandes como pequeños y el extranjero aprendan los mandamientos. Hoy, nosotros tenemos Biblias en nuestras manos. ¿Las estamos estudiando? Estamos aprendiendo. La Torah la tenemos aquí. Como dice en esta misma porción, la Torah no está lejos, está acá cerquita nuestro. No está del otro lado del mal y ¿quién irá a buscarla? No. No está arriba en los cielos. ¿Quién la descenderá por nosotros? No. Acá está. Solo que tenemos que leerla. Tenemos que estudiarla. Oírla y aprender y poner por obra. Wow, es interesante. Gracias por ese comentario, hermano, porque ahora entendemos el por qué el Eterno quiere que el pueblo escuche cada 7 años. ¿Y saben qué, familia? También es porque somos un poquito olvidadizos, de dura cerviz. Somos olvidadizos. Vemos en la historia de Israel, cuando nosotros leemos la historia de Israel, de los reyes de Israel, es más, después de la muerte de Josué, ¿qué sucede? Viene la época de los jueces. ¿Y qué sucede en la época de los jueces? Hay caos. Dice que todo el mundo empezó a hacer conforme a la voluntad de su corazón, lo que bien le parecía en su corazón, y hubo caos. Y levantaba Dios jueces que traía orden, y de vuelta, moría ese juez, el pueblo se desviaba. O sea, somos muy olvidadizos, muy rápido nos olvidamos de todas las cosas. Ahora entendemos por qué el Eterno le dice cada 7 años mi pueblo, y este es el gran precedente cultural con el Antiguo Medio Oriente. En el Antiguo Medio Oriente se hacía por una cuestión cúltica, por la fertilidad, por la provisión de la tierra. El Eterno dice, no, esto se trata del convenio, de que ustedes se acuerden de que ustedes hicieron un juramento conmigo y que ustedes dijeron con sus propios labios que iban a obedecer este mandamiento. Por esto viene a continuación del juramento del monte Ebal y Gerizim. Algo interesante. Ahora, conociendo la cronología de cómo son los hechos, ahora sabemos que cuando cruzaron el río Jordán, e Israel hace el juramento, ellos sabían y eran conscientes de todas estas cosas. Pero a pesar de eso, el pueblo se olvidó. En la época de los jueces se olvidó. En la época de los reyes, dependía el rey que estuviera, también se olvidaba. Porque cuando nosotros vemos los reyes, va a haber reyes muy malos, reyes malos, reyes buenos y reyes muy buenos. Pero dependiendo cómo actuó el rey, actuó el pueblo. Ahora, entonces, como les vuelvo y repito, queremos conocer el rol de Yeshua como rey, estudiemos los reyes. Y identifiquemos al rey, a un muy buen rey, porque ese era sombra de lo que va a venir a ser Yeshua como rey. Amén. Entonces, vemos que el Eterno sabe que somos olvidadizos. Y es interesante porque hay una parábola que Yeshua hace con respecto a un siervo olvidadizo. Vamos a Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 18. Vamos a ir a Mateo capítulo 18. Ahora entendemos qué puede llegar a haber habido en la mente de la audiencia de Yeshua cuando decía esta parábola de un siervo olvidadizo que oprimía a su prójimo. Vamos al 18,
18, 21 al 35. La parábola de los dos deudores. Miren, dice, por lo que dice 21-35, vamos a leer del 21 al 35, dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Adonai, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Yeshua le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y ahora empieza una parábola y le dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Miren, tengamos en mente lo que estamos leyendo de cómo era un rey y cuál era la función del rey, que cada 7 años tenías que leer la Torá y que cada 7 años había una remisión en donde el rey de reyes, ¿qué hacía? Perdonaba a todo Israel. Hacía que todo regresara como al principio. Que las propiedades volvieran a sus dueños, que el que tenía deuda ya no tuviera deuda, sea perdonada, ya sea que debiera 1 año, que debiera 5, era todo perdonado. Wow, tengamos en mente cuando leamos esta parábola de Yeshua, que les dice, y miren cómo le dice, que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Eso es muchísimo dinero. A este, como no podía pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te la pagaré todo. Verso 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía, miren cuánto le debía, 100 denarios. A lo que él debía eran monedas, literalmente. Y haciendo de él, lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo, lo mismo que él dijo al rey. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viniendo su consiervo, viendo, sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow, familia! Pero miren el vocabulario que se está usando, algo muy similar a lo que estamos viendo en Deuteronomio capítulo 31. El rey de reyes, en el 7º año, dar la remisión. O sea, el Dios de Israel redime a todo el pueblo y perdona las deudas de todo el pueblo con un ciclo de cada 7 años. Y las propiedades cada 50 años, en cada año de jubileo, volvían cada uno a su heredad. Miren, ahora entendemos lo que puede estar entendiendo la audiencia original de Yeshua. Y miren que le está diciendo, o sea, nos está tratando de una forma muy, podemos decir, diplomática de que somos olvidadizos. El Eterno nos ha perdonado. El Eterno nos regala su Torah para que cambiemos nuestras vidas, pero muchas veces nos olvidamos. Somos olvidadizos. Yeshua en esta parábola simplemente nos está diciendo a grandes rasgos, hey, no sean olvidadizos. No se olviden. Y lo vemos en la historia de Israel. Israel más de una vez se olvidó del pacto. Y por eso cayó, ¿qué? Juicio. Por eso las 10 tribus de la casa del norte fueron expatriadas. ¿Por qué? Porque no guardaron el pacto. Fueron rebeldes contumas, de dura cerviz, y se fueron a las naciones. El Eterno los expulsó, los expatrió a las naciones. ¿Era algo que el Eterno quería? No. Pero fue por culpa nuestra. Judá pasa exactamente lo mismo, pero había una promesa que había hecho al rey David de que siempre iba a haber alguien de Judá en la tierra y que un rey vendría
que ese es nuestro Mesías Yeshua. Entonces vemos que tan interesante esto, que el mismo Yeshua nos está enseñando ahí, no se olviden. Y ahora entendemos el por qué Deuteronomio 31 está diciendo, cada 7 años hay que leer la Torah. Y esto era un mandamiento, miren familia. Y este es el mandamiento que, que corresponde justamente al verso 12 del Deuteronomio 31. Dice, reúne el pueblo, los hombres, las mujeres y los niños. Es un mandamiento que aplica para la tierra de Israel, para cuando, Israel está la gran mayoría en la tierra. Bien, pero hay principios que nosotros podemos aprender. Obviamente el mandamiento se encuentra en Deuteronomio capítulo 31 y es uno de los 600 mandamientos que hay. Y vemos que Deuteronomio dice lo siguiente, la esencia de este mandamiento. ¿Cuál es la esencia del mandamiento de reunir al pueblo, los hombres, las mujeres y los niños? La esencia. Es un mandamiento reunir a todo el pueblo de Israel en el segundo día de Sukkot, es decir, el primer día de Jol Hamoed, o sea, después de que se haya declarado la remisión del pecado, la remisión de las deudas. Al día siguiente, dice, inmediatamente después del año Shemitah, para escuchar la lectura de la Torah, ciertas secciones del Humash, o sea, del libro de Deuteronomio, hasta el mandamiento de la congregación. O sea, cada 7 años se leía desde Deuteronomio capítulo 1 hasta Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Cuál es la esencia de que todo el pueblo, después de que se haya declarado el año Shemitah, recordaran el pacto que el Eterno había hecho con Israel y que Israel había hecho un juramento de que iba a obedecer ese pacto? O sea, cada 7 años se renovaba este convenio. Leyes de este mandamiento. Este mandamiento se cumple una vez, y este es lo que interpretan los sabios de Israel. Dice, este mandamiento se cumple una vez cada 7 años. Todos deben asistir, hombres, mujeres y niños. La asamblea tiene lugar en el centro del atrio de las mujeres. Se erigía un altar, una plataforma de madera donde se sentaba el rey. Y esto tiene que ver con el templo. ¿Dónde se leía? En el templo, en un sector que se llamaba el atrio de las mujeres, que es un lugar donde todo Israel podía acceder. Todos los hombres y mujeres que están en convenio con Dios podían entrar al templo. Y ahí estaba el rey. Ahora sabemos dónde va a estar Yeshua cuando él lea la Torah. Va a estar en el templo, en un sector que se llama el atrio de las mujeres. Y dice que todo el pueblo escuchará, hombres, mujeres y niños escucharán. Antes y después de leer los pasajes requeridos del Humash de Deuteronomio, el rey recitaba las bendiciones habituales de la Torah y después agregaba 7 bendiciones especiales. O sea, miren lo que va a hacer el rey. Él el que le tenía que enseñar al pueblo, como el príncipe de Dios en la tierra, el rey de Israel, le tenía que enseñar que tenían un pacto hecho con el Eterno. ¿Y dónde se hacía la lectura? En el templo, familia. En el templo se hacía. Perspectiva del mandamiento. Dado que la Torah es, miren el concepto que le dan a la Torah los sabios de Israel. Dado que la Torah es la gloria suprema de la nación judía, de Israel, de nosotros los israelitas, y es lo que nos separa de todas las demás naciones. O sea, también era un recordatorio para Israel de decir, ustedes son distintos. Ustedes no se pueden ver como las naciones. Y al observar la Torá, merecemos el disfrute espiritual en el mundo venidero, que no tiene comparación con ninguno de los placeres de este mundo. Es por lo tanto apropiado que toda la nación se reuniese de vez en cuando para escuchar los mandamientos de la Torá. Además, la mera presencia de una multitud de personas tiene un efecto mucho mayor en todos y cada uno de los individuos con respecto a hacer caso a las palabras de la Torá. O sea, es porque es algo masivo. Si todo el mundo escucha, todo el mundo sabe que está bajo juramento de que está renovando un pacto. Y todos vamos a estar cuidándonos. Hey, no rompamos el pacto. Guardemos la Torá. El rey nos está enseñando. El príncipe de Dios nos está enseñando. ¿Y quién es el príncipe de Dios para nosotros? Yeshua. Ahora sabemos lo que Él va a hacer cuando Él sea entronado como rey en la tierra. Él nos va a enseñar todo esto. Y acá tenemos un mandamiento bien interesante. Entonces, vemos ahora que el Eterno nos dice, hey, sabe que somos olvidadizos. Somos un pueblo de dura cerviz.
Somos un pueblo que muchas veces decimos, Dios conoce nuestro corazón. Sí, lo conoce. Y por eso mismo nos dice, oigan y obedezcan la Torá. ¿Y saben cuál es la palabra oír y obedecer la Torá? El Shema, pero también es la palabra emuná, la palabra fe. La palabra fe es la palabra hebrea emuná, que tiene un significado bastante amplio. Y ahora esto también está relacionado y lo podemos relacionar con Romanos capítulo 10. Vamos a ir a Romanos capítulo 10. Y vamos a leer unas palabras de Pablo bien interesantes que la vamos a asociar con esto que estamos estudiando. Porque dice Pablo, la fe viene por el oír. Bien, viene por el oír. Vamos a leer del verso 14 al 16. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Ok, aquí la pregunta es, ¿cuál es el Evangelio? Pues Isaías dice, Adonai, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, miren lo que dice Pablo, la fe. La fe es el oír ¿qué? La palabra de Dios. Si ponemos en contexto Romanos, aún no estaba escrito el Nuevo Testamento. ¿Cuál era la palabra de Dios? La Torá. Era la Torá y los profetas que estaban escritos y eso era lo que ellos estudiaban y eso es lo que le está diciendo. ¿Qué tienen que oír? Fe. Y si vamos a definir fe, familia, vamos a definir fe. Vamos a definir lo que es fe. La palabra fe en el hebreo es la palabra emuná, que significa verdad, que es la palabra en el diccionario Strong 530. Emuná, definición, verdad, fidelidad, fe, firmeza. Figurativamente, seguridad. Moralmente, fidelidad. Vemos que la verdadera fe bíblica no es solo creer, es parte de, sino que tenemos que ser, dice, fidelidad, lealtad, dice. Viene de la palabra de la 529. Vamos a ver cuál es la 529. Es la palabra emun, otro de los significados de la palabra emuná. Verdad, verdadero, verdades, establecido, fiel, integridad. Establecido, es decir, figurativamente confiable. También abstractamente, confiabilidad. O sea que vemos que la palabra fe no es como lo creíamos que era, que nosotros creíamos que lo que era la fe, que era solamente creer en lo que no vemos, sino que la fe es una palabra hebrea de contexto legal que nos demuestra delante de Dios como personas confiables, personas leales, fieles, moralmente fieles, dice la definición, personas establecidas, personas verdaderas, que seguimos la verdad. Y esta palabra tiene una raíz primitiva en la palabra amán, que es la raíz primitiva de amén. Y amán significa fiel, fieles, firme, para confirmar apoyo. Propiamente levantar o mantener, criar como padre o enfermero, figuradamente rendirse o ser firme o fiel, confiar o creer, permanecer, estar quieto, moralmente ser genuino o certero, ir a mano derecha. Y recordemos que la mano derecha en el mundo antiguo representaba ser personas leables, personas que son loables, perdón, personas que vamos a siempre buscar la justicia y la bondad. Ahora aún más, la Torá nos enseña a mantener la justicia y la bondad de Dios, a conocer el carácter de Dios. Entonces vemos que Pablo, cuando él está citando en Romanos, le está diciendo la fe de ¿oír qué? La Torá. Es oír la Torá, oír las palabras de Dios. Y es algo que hasta en Hechos capítulo 15, vamos a ir a Hechos capítulo 15, miren lo que dice Santiago.
Verso 21. Vamos a leer del verso 20. Vamos a leer del 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, o sea, a los extranjeros que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de ídolos, la fornicación de ahogado y de sangre. O sea, le está dando el ABC para los primeros creyentes, para aquellos que se están acercando a una vida a Dios, una vida de acuerdo al modelo. Y dice Santiago que él dice que no se le ponga más carga, que se aparten de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de la sangre. Pero miren lo que dice el verso 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué van a hacer estos gentiles que creen ahora en Dios? Oír y aprender para poner por obra el Shema. Shema significa oír, aprender y poner por obra. Emuná, tener fe, ¿qué es? Oír y aprender, ser fieles, ser verdaderos. Entonces ahora vemos cómo Pablo y la audiencia de Pablo entiende. Él no le estaba hablando a personas gentiles en el libro de Romanos. La audiencia original eran personas que conocían la Torah, porque le dice, la fe viene por el oír palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La Torah. Porque literalmente Dios conoce nuestro corazón. Y por eso Él nos dice, guarden la Torah. En este mismo, en los versículos, en el capítulo 30 dice que a Él circuncidará nuestro corazón. Y la forma de circuncidarla va a ser a través de la obediencia a los mandamientos. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 31. Para ir culminando, cerrando, vamos a ir al capítulo 31, verso 16 al 18. Miren lo que dice. Vamos a leer del 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, Dios acá le está diciendo a Israel, hay dos caminos que ustedes pueden tomar, el bien o el mal. Perdón, el 31. Pero vamos a leer esto ya que lo leímos. Israel tiene dos caminos, la bendición o la maldición, el bien o el mal. Pero el Eterno dice, escojan vivir. Ahora vamos al capítulo 31, verso 16. Dice, y Adonai dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. O sea, le está diciendo, no vas a cruzar. No vas a, de acá mira la tierra, pero no vas a cruzar. Vas a morir, vas a ir a dormir con tus padres. Este pueblo se levantará. Wow, miren lo que Moisés, él le está hablando, hagan este juramento, manténganse firme, pero el Eterno les dice, te vas a ir a dormir con tus padres, pero este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde van para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidarán mi pacto que he concretado con él, y se encenderá mi furia contra él en aquel día, y lo abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos han hecho. ¿Por qué Dios va a apartar el rostro de Israel? Por nuestro mal. Dice, miren qué confianza va a tener Moisés al dormir. Él confiado de que el pueblo va a entrar y que va a guardar la Torá, que va a guardarse, mantenerse en el pacto. Y le dice el Eterno, más adelante el pueblo va a transgredir los mandamientos. Se va a olvidar de mi pacto, se van a ir tras de dioses ajenos. Y así fue. Hasta el día de hoy sucede, familia. Y dice el Eterno, ciertamente dice, yo sé que ese día esconderé mi rostro, pero no porque Dios es malo, no. Es porque nosotros hicimos los malos. Dice, es por culpa de los males que ellos hicieron. Y el mal es desobedecer el pacto, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enseñarle a los hijos de Israel y ponerlo en bocas de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Wow, el cántico de Moisés es un cántico legal.
que le recuerda a Israel de que no tiene que romper el pacto. Y cuando estudiemos el cántico, vamos a ver que en el cántico dice, sé que ustedes se van a apartar. Israel lo cantaba. Y es un mandamiento aprenderse ese cántico. Es un recordatorio que no podemos desobedecer el pacto. Porque todas las maldiciones, si nosotros desobedecemos, caen sobre nosotros. ¿Es culpa de Dios? No. ¿Es culpa de factores ajenos? No. Es por mi culpa, por romper el pacto. Vamos a los versos 24 al 29. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, en un sefer, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Adonai, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca de Adonai, vuestro Dios. O sea, acá vemos de vuelta que dice, ¿a dónde tiene que estar este libro? Al lado. Y esté allí por testigo contra ti. O sea, la Torah va a ser un testigo en contra de nosotros. Y vemos que no solo es la Torah, sino que va a ser el cielo y la tierra. Testigos. Y son testigos que no pasarán. El cielo y la tierra no pasa. La Torah no cambió ni va a cambiar, por eso es un testigo contra nosotros. Porque yo conozco tu rebelión, dice, y tu dura cerviz. He aquí que aún viniendo, yo viviendo, yo con vosotros sois rebeldes a Adonai. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Dice Moisés. O sea, si durante estos 40 años el pueblo se fue rebelde, ¿cuánto más va a ser rebelde cuando Moisés no esté? Después queda Josué. Queda Josué. Estuvo Josué como líder, el pueblo anduvo, digamos, derechito. Muere Josué y ahora conocemos la historia con el libro de Jueces. Dice, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras. Y llamaré por testigos contra ellos, miren, al cielo y la tierra. O sea, ya no es solo la Torá, sino que es el cielo y la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Adonai, enojándole con la obra de vuestras manos. Wow, familia. Ahora entendemos el por qué Israel tiene que todo el tiempo estar meditando en la palabra de Dios. Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que medita en la palabra de Dios día y noche, en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros meditar y saber de que Dios es nuestro rey y que estamos sujetos a un pacto, a un convenio. ¿Bien? Entonces, ahora vemos el por qué. El Eterno le dice, lean la Torah cada 7 años. Hoy no solo la vamos a leer cada 7 años, la tenemos en nuestras manos. Tenemos que estudiarla, tenemos que aprender, tenemos que poner por obra, porque es lo que el Eterno nos demanda. Y quiero cerrar con Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que las cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso es lo que demanda el Eterno de nosotros. Enfoquémonos, familia, en aprender los mandamientos, en ponerlos por obra, en vivir una vida. Miren, en todo momento el Eterno le está haciendo entender a Israel, sean distintos que las naciones. No se vean como las naciones. No se vean no rindan culto a Dios como las naciones rinden a sus dioses. O sea, en todo momento Dios que quiere que tomemos decisiones radicales y que nos parezcamos cada día más a su voluntad. A que seamos israelitas verdaderos, pero necesitamos tomar decisiones radicales en nuestra vida. Y justo ahora nos toca esta porción en este tiempo de preparación para el día de Yom Kippur. Estamos en los 40 días de arrepentimiento. Ahora entendemos, miren qué perfecto es el Eterno, que en las porciones nos va preparando para ese gran día, en donde ahora tenemos que nosotros presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Señor, acuérdate de una cláusula que tú has hecho con tu pueblo Israel.
el capítulo 30 de Deuteronomio es una cláusula del perdón. Algo que distinguía a la Torá de las leyes del Antiguo Medio Oriente. En el Antiguo Medio Oriente no había cláusulas que las personas podían ser perdonadas. O era blanco o era negro. Estabas con los dioses o y el rey, o eras un rebelde y tenías muerte. En cambio Dios dice, si mi pueblo me escuchara y si mi pueblo pusiera por obra y allá donde los enviare lejos, estoy parafraseando familia, los enviare lejos y se arrepintieran, yo los tomaré y los traeré de nuevo a la tierra prometida. Es una cláusula que el Eterno nos deja, pero hay una condición que tenemos que cumplir. Convertirnos, arrepentirnos y poner por obra obediencia, lo que el Eterno nos ordena. Así que familia, ha sido un gusto compartir este tiempo de estudio. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a continuar, si el Eterno nos permite, con la próxima porción. Y ya se nos termina el ciclo y empezaremos de nuevo con Génesis capítulo 1 en adelante. Así que familia, muchas gracias por acompañarnos. Ayúdanos a compartir estas enseñanzas. Es una forma de apoyarnos, familia, en que se suscriban al canal, en que dejen un comentario, que puedan compartir estas enseñanzas con otros, familia, para que todos podamos aprender del evangelio de nuestro Mesías Yeshua y el pacto eterno que hizo el Eterno, Adonai, Hashem, con su pueblo Israel. Y si quieren contactarse con nosotros para poder ser parte de estos estudios en vivo, en la cajita de descripciones del video va a estar el mail de contacto para que nos puedan escribir y puedan unirse en los estudios en vivo de las porciones semanales y otros estudios adicionales. Y también, si quieren apoyarnos de otra forma, debajo en la caja de descripciones están todas las opciones. Así que familia, muchas gracias por unirse. Nos vemos en el próximo estudio aquí en la Biblia en su contexto. Shalom familia, nos vemos.